Bien, ahí empezamos. Bueno, sí, vamos a hablar también un poquitito de casos de uso que me estaban preguntando. Me estoy tratando de correr de la pantalla para no molestar demasiado. Ahí está. Bueno, la idea de la consulta de hoy es repasar en general todo lo que venimos haciendo hasta ahora y en particular ver un poquitito las dos clases que se están transcurriendo, que son las de historia de usuario y casos de uso, que va a ser obviamente también tema de esta consulta, pero que bueno, que en la práctica están esta semana con este tema y la explicación. Bueno, algunas cuestiones que son generales, esto siempre para poder ubicar la asignatura. Hemos visto la parte de conceptos de ingeniería de software y estamos trabajando ahora con la parte de requerimientos, ¿sí? Vamos a hacer varias teorías y prácticas con este tema y después vamos a seguir avanzando con todo lo que es módulo de procesos y calidad de software. La parte de requerimientos, que es la que venimos trabajando, sobre todo vienen trabajando ustedes en la práctica, ¿sí? Es uno de los temas que es central de Ingeniería de Software 1. Como repaso general, estuvimos viendo en la segunda clase todo lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo de software, ¿no? Digamos, cómo se modela. Esto lo vamos a volver a retomar después, ¿sí? Pero ustedes ya empezaron este camino como para tener contexto, que tiene que ver con cómo se hace el desarrollo típico, que es el desarrollo en cascada, ¿sí? El iterativo y cómo hacen componentes. El desarrollo en cascada típico es cuando ustedes definen el desarrollo de software en los procesos más clásicos de análisis, diseño, ¿sí? Codificación, ¿sí? Y mantenimiento. Vamos a ver después en otras clases que estas formas de desarrollar software fueron cambiando y evolucionando a través del tiempo. El tema que trabajamos, y quizás también fue parte de la consulta la vez pasada, es el tema de requerimientos, ¿sí? Que son estos requerimientos del cliente o los requisitos del cliente, y los clasificamos en funcionales y no funcionales. Aquellos requerimientos funcionales son los que tenían que ver con las funciones en forma directa que va a tener el software, ¿no? Por ejemplo, dar de alta a un paciente. Esa función es específica, es un requerimiento que es necesario, por ejemplo, para el desarrollo de un software en una clínica, en un hospital. Los no funcionales tienen que ver con la restricción que se aplica en el sistema, ¿sí? Restringen el contexto y el dominio del contexto. Los no funcionales, vimos que había tres grandes grupos, que son de la agrupación más clásica, que es del producto organizacional y externo, que son los que por ahí uno puede definir rápidamente, pero habrán visto que en la teoría aparecen otros tipos de requerimientos no funcionales, que tienen que ver con los del dominio, prioridad, usuario, sistema. Esos también son clasificaciones que se van utilizando y depende de los autores que lo van trabajando. Pero la clasificación que es más clara para nosotros es esta de producto organizacional y externo. Después, otra cosa que vimos en la teoría, que está totalmente relacionada con la teoría y ustedes empezaron como a desarrollar en la práctica, es toda la parte de ingeniería de requerimientos, ¿sí? El poder relevar estos requerimientos hace que sea todo un proceso. Nosotros lo empezamos con las técnicas de licitación, de obtención de requerimientos, ¿sí?
esa técnica lo que permitía era, voy a correr un poquito para acá, ¿sí? Lo que permitía era un esquema de este estilo, ¿sí? Donde empezaba con el estudio de viabilidad, ¿sí? Se generaba un informe de esa viabilidad y a partir de ahí, si esto estaba bien, se empezaba a trabajar en la obtención y análisis de requerimientos. Esa obtención es a través de las técnicas de licitación, escenarios, entrevistas, brainstorming, todas las que fuimos viendo. Esto permite hacer un modelo del sistema y me permite empezar a hacer la especificación de requerimientos. La especificación es, como instancia, lo que empezaron a hacer con historias de usuario y ahora casos de uso. Son los dos que conocen, ¿sí? Con esto van a especificar y van a trabajar en ese desarrollo de la especificación del requerimiento. Obviamente que es un proceso iterativo, con lo cual se rechequea con etapas anteriores, que es la de licitación, y se vuelve a documentar. Esto finalmente va a la parte de validación, que se valida con el cliente para ver si estos son los requerimientos adecuados. Por ejemplo, en historias de usuario lo hacen a través de los criterios de aceptación, ¿sí? Y nuevamente es un ida y vuelta hasta que ese ajuste final está. Cada una de estas etapas de la ingeniería de requerimientos genera el modelo del sistema, el requerimiento de usuario del sistema y el documento de requerimientos. Es un documento que finalmente va a servir para desarrollar el sistema de manera correcta y nos va a acompañar durante todo ese desarrollo. Después aparecía en cuanto a las técnicas, que es el lugar donde, acá en la especificación, ¿sí? Estamos parados, que es el lugar en el cual teníamos que trabajar. Van a ver que hay requerimientos que son estáticos y otros que son dinámicos, ¿sí? Bueno, estos requerimientos estáticos y dinámicos tienen que ver con las técnicas de especificación, en realidad no con los requerimientos en sí, disculpen. Las que estamos usando son dinámicas. ¿Por qué? Porque son las que permiten ver el movimiento o el desarrollo que tiene el sistema a través del tiempo. Dado un evento, el sistema cambia de estado y pasa a un estado nuevo. Estas técnicas nos permiten modelar el tipo de sistemas que nosotros queremos que ustedes desarrollen y que obviamente vamos a profundizar en ingeniería de software 2. Las estáticas tienen que ver también con modelar sistemas, pero con sistemas que son más estables en el tiempo. Por ejemplo, yo podría diseñar una técnica de requerimiento estática para un compilador, ¿no? Que es algo cerrado, un compilador de un lenguaje. Que yo puedo establecer de antemano una forma en la cual va a funcionar, por ejemplo, una gramática. Yo podría especificar, o con axiomas, podría especificar en forma previa ese sistema, porque es estático, ¿sí? No va a cambiar a lo largo del tiempo y la forma más adecuada de hacerlo es a través de una técnica estática, de requerimientos estáticos. Con respecto a la primera técnica que vimos, ¿sí? Que es historias de usuario. Las historias de usuario son una técnica de modelado, ¿sí? Esta técnica de modelado trabaja básicamente con algo que es sencillo de desarrollar. Es una técnica que se puede escribir en forma breve y trata de modelar a ese requerimiento del sistema. Hay una manera de hacerlo, ustedes lo están viendo en la práctica, ¿sí? Esa forma de desarrollarla tiene que ver con una redacción específica, ¿sí? En general trabajamos, si fuera físico, ¿no? Con tarjetas, ¿sí? Que pueden ser tranquilamente hecho a través de un software, pero sería como una tarjeta, si ustedes se lo imaginan, y en esa tarjeta tiene un anverso y un reverso, ¿sí? La parte de adelante y la parte de atrás. En la parte de adelante tiene que ser una descripción breve que dé cuenta de algo que yo voy a desarrollar, ¿no? La forma en la cual lo tenemos escrito es como un determinado rol, quiero algo para un beneficio. Es decir, dado un problema que ustedes tengan, vamos a modelar
¿sí? esa historia de usuario, ese requerimiento, y tenemos que escribirlo, ¿sí? De una manera adecuada. Ahí empezaron algunas preguntas, pero después los vamos a ir contestando, ¿sí? Déjenme ver un segundito que yo quería mostrarles algo de que ya vimos, pero bueno, digo que es medio lento. Ahí está. Acá estaba lo del reverso y lo del anverso, ¿sí? Ale, Sí. perdón, no, porque te están escribiendo yo la voz y sería bueno que nos escriban a los otros profes, así también podemos ir evaluando las consultas. Bien. Acá las consultas. Yo no me di cuenta lo del chat. Sí. ¿Está habilitado para todos? Eso no me fijé. Sí. Bueno, perfecto. Sí, que le escriban a todos. Sí, perfecto. Sí, igualmente ahí después las leemos. Pero sí, estaría bueno que le escriban a Silvia y a Marcos. Gracias, Silvia, no me di cuenta de eso. Ahí lo que vamos a ver, como les decía, algunos ejemplos que ustedes lo vieron en teoría, pero lo podemos repasar, es como cliente, que ese sería el rol, quiero suscribirme por medio del sitio web, ¿sí? Quiero algo, y para obtener un beneficio. Por ejemplo, obtener un nuevo plan de TV por cable. ¿De acuerdo? Es decir, como vendedor quiero registrar los productos y cantidades para crear un pedido de venta. Este tipo de cuestiones tienen que ver con ese rol que quiere algo, ¿sí? Y que quiere un beneficio. Entonces, esto va a depender un poco de los roles que ustedes tengan definido en la historia, disculpen, en el enunciado del cual van a sacar la historia del usuario, ¿sí? Las características más importantes son que tienen que ser independientes una de otra, negociables, es decir, si no es lo suficientemente explícita, la discusión con el otro, en este caso con el ayudante, va a permitir esclarecerla. Tiene que ser valorada, es decir, por el cliente, que realmente el cliente tenga interés por el historia de usuario que ustedes crearon, que sea estimable, ¿sí? Que es el tiempo que ahora vamos a retomar esto, el tiempo que va a tardar en completarse, tienen que ser pequeñas y tienen que ser verificadas con alguna fuente de información de dónde salió. Sí, en este caso el enunciado, pero digo, si tuviéramos en un proyecto real de trabajo, ahí lo que ustedes tendrían que hacer es rastrear desde qué licitación, de qué lugar salió esa historia de usuario, ¿sí? Que vuelvo acá para tener esto de guía. Ahora después vamos con las preguntas, ¿sí? Así no nos perdemos. Perfecto. Entonces, los criterios de aceptación, bueno, lo que ya les decía, son esas pautas que ustedes también las vieron en la práctica, que tienen que ver con cómo acepto esa historia de usuario y cuántos criterios de aceptación establezco, ¿sí? Esto obviamente tiene que ver con... tengo demasiadas ventanas abiertas. Esto tiene que ver con lo que yo les contaba acá, ¿no? La parte del reverso, de los criterios de aceptación, y lo que es importante de visualizar acá, ¿sí? Es la forma en la cual ustedes la están viendo en la práctica, ¿no? Dado, ¿sí? Que le pusieron tal cuestión, bueno, esto es más de la práctica, pero con ese criterio de aceptación les va a permitir algunas cuestiones. Nosotros les decimos que si hay más de 4 criterios de aceptación, la historia de usuario es muy larga. Bueno, eso también les va a pasar en la práctica y probablemente sea porque esa historia de usuario es muy grande y habría que dividirlo de alguna forma. Estos criterios son para poder expresar de alguna manera lo que hablaron con el cliente. En este caso, insisto, tienen el enunciado, es lo que hablan con el ayudante y acuerdan, ¿sí? Volcándolo en ese criterio de aceptación. ¿Cuál es la importancia de esto? Que ustedes se queden esas historias de usuario con los ayudantes, que sé que lo están haciendo, pero que les pregunten en las consultas, para que se queden tranquilos, ¿sí? De que están bien y que están acordadas con
con alguien en la manera en la cual se está dialogando. ¿De acuerdo? Este me parece que es el punto central de una técnica que no es exacta. Un poco esto lo comentábamos en la consulta del lunes, ¿sí? Sino que es más subjetiva, y esta cuestión subjetiva es la que debemos acordar, ¿sí? Esta es una de las cuestiones que tienen las técnicas de especificación. Si bien esta es corta, pautada, tienen que usar determinadas palabras, la interpretación que hagas, ahí probablemente puede ser donde esté el problema. El beneficio es que es corta, poco mantenimiento, relación cercana con cliente, ¿sí? Pueden estimar el costo de desarrollo, porque ustedes le van a poner un peso a esa historia de usuario de tiempo en el cual van a desarrollar, y tiene algunas cuestiones que son limitaciones, digamos, no sé si desventajas, pero limitaciones, que tienen que ver con que el criterio de aceptación queda interpretado a diferentes formas. Por eso nosotros le pedimos también una redacción de ese criterio de aceptación, para que no haya confusión. Hay que tener contacto permanente con el cliente para ver si está bien. Si el proceso es muy grande, puede resultar difícil de escalar, porque esto tiene un nivel de síntesis y de procesamiento de información muy alto. Cuando ustedes tienen un sistema muy grande, llevan, yo les diría que más que meses, ¿sí?, en entender el sistema para poder después recién diseñar y a codificar. Entonces, va a llevar mucho tiempo, y esto es bueno de que lo tengamos en cuenta si vamos a aplicar este tipo de historia de usuario. No sería lo más conveniente, digamos. Hay que usar otra técnica que después vamos a ver. ¿Sí? Los desarrolladores tienen que ser muy competentes. ¿Sí? Si bien es una técnica fácil de explicar, ustedes después van a tener que tener práctica, y solamente la práctica les va a dar esta facilidad en crear las historias y en no equivocarse. Por eso, esta parte de consulta que están teniendo de este tema es fundamental, ¿sí? Y una de las últimas cuestiones, que acá hay un gráfico que les hemos presentado que tiene que ver con las éticas son cuando el sistema empieza a ser un poco más grande, ¿sí?, aparece el tema de éticas que tiene que ver con agruparlas por algún denominador común, ¿sí? Es decir, hay algún tipo de tarea o de, por ejemplo, todo lo relacionado con altas tasas y modificaciones de pacientes pueden estar por un lado, todo lo que tenga que ver con médicos puede estar por el otro, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con, no sé, productos que requiero de stock de un hospital por otro. Entonces uno puede agrupar por ética, ese es el nombre que recibe, a las diferentes historias de usuario que van apareciendo, ¿sí? Eso es en cuanto a concepto general de la historia del usuario. Ahora después vamos a volver sobre las preguntas que fueron haciendo, y para conversar, y vamos a conversar con Marcos y con Silvia, ¿sí? El otro tema que ya tienen incorporado y que tienen que ir viendo, y del cual mañana vamos a activar la autoevaluación 3, ¿sí? Todavía no está activa. Hoy una de las alumnas que lo vio, no sé si está ahora, pero me avisó de que le decía que tenía una autoevaluación nueva, pero no se veía. No, está bien, todavía hay que verla, porque recién se iba a activar mañana. Yo lo que hice fue, para que no se confundan, sacarla directamente, y mañana se las levanto a mano. Quise automatizarlo, pero no resultó, puede pasar. Me avisa, no sé por qué, así que quédense tranquilos que todavía la autoevaluación 3 no está en funcionamiento. Recién mañana, que es jueves, ¿sí?, la activamos, y va a estar disponible hasta el otro jueves hasta las 12 de la noche, 23:59, ¿sí?, que es lo que nos deja poner. Así que van a tener toda una semana para ver este tema, que es el de la clase 3, ¿sí?, que muy probablemente en la otra consulta, dentro de 15 días, estemos con algunas dudas de estos todavía. La clase 3 fue de casos de uso. Casos de uso es otra técnica de especificación. Los que ya estuvieron viendo el video y leyendo la teoría y preparándose para la práctica ya habrán descubierto de que es una técnica distinta, es más compleja en el sentido de las cosas que tienen que hacer, tiene más elementos y herramientas para desarrollarse,
También es un modelado de funcionalidades, esa es la definición de casos de uso, es decir, lo que vamos a hacer es modelar sobre todo la interacción que hay entre el usuario y el sistema, ¿no? Esto es lo que va a modelar de forma explícita. Entonces, ¿cuál es la idea o el beneficio que puede tener esta técnica? Esta técnica, en principio, tiene dos partes, tiene un diagrama de casos de uso y un escenario de casos de uso. Ese diagrama y ese escenario son los que completan la definición, ¿sí? El beneficio es que va a trabajar con requerimientos funcionales, es importante, ¿sí? La idea es que se trabaja con requerimientos del tipo funcional. Permite trabajar con piezas más chicas de información. Eso es bueno, eso es parecido a lo que ocurre con historias de usuario. Es un medio de comunicación muy efectivo con los usuarios. Tiene algo interesante que permite medir el alcance y el esfuerzo del proyecto. ¿Sí? Si bien este es un tema que no vamos a trabajar en Ingeniería 1, en Ingeniería 2, uno puede aplicar una una métrica de software para poder medirlo. Eso es muy interesante y lo tiene esta técnica. Sirve como línea base, ¿sí? Línea base ¿para qué? Para las pruebas del sistema, ¿sí? Y para el mantenimiento. ¿Sí? Porque acá va a quedar también descritas un montón de características que después van a ser necesarias en este momento. Y es de línea base de la documentación, ¿sí? También va a permitirnos trabajar un punto donde el anclaje en el cual revisar. Y es muy buena para el seguimiento de requerimientos. ¿Sí? La historia de usuario también, pero esta en particular, por el formato que tenemos, ¿sí? Que es el diagrama y toda la descripción del escenario, que tiene su complejidad, y que el modelo de práctica lo van a ver en la práctica de qué cosas les vamos a pedir, eso tiene que ver con la narración del caso de uso, ¿sí? No solamente tiene un dibujo, por decirlo de alguna manera, que rápidamente uno lo mira y se da cuenta de lo que está pasando, sino que en esa narración se muestra la interacción entre el sistema y el usuario, en forma explícita, ¿sí? Ahí hay un montón de cuestiones, como les decía, es más compleja la técnica con respecto a la técnica de historias de usuario. Ustedes ahí van a tener que identificar a los actores, que son quienes forman parte del sistema, un empleado, una secretaria, el cliente, otro sistema que interactúe conmigo, ¿sí? Esos serían los actores que van a formar parte. Tienen que identificar casos de uso para los requerimientos, eso va a salir del enunciado. Van a tener que construir el diagrama de casos de uso y escribir los escenarios para cada uno, ¿sí? Con todo el detalle, que eso sí lo van a ver después en profundidad. Tiene varios detallecitos que tienen que ver con cómo se describe y cómo se utiliza este caso de uso. Bien. Antes de ir a las preguntas, por ahí repasar un poquitito, que acuérdense que salvo que les avisemos, las pedidas se publican los días viernes, ¿sí? Esto es importante porque lo preguntan mucho. Todas tienen un video explicativo, que en la medida de los temas pueden ser que tengan mayor o menor explicación, animación, imagen, lo que fuere, que van a tener un PowerPoint o un PDF. La última vez tuvimos PDF porque había un problema con el PowerPoint, tuvimos que generarlo de otra manera porque no sabíamos por qué no se veía el PDF, pero tiene que ver con la clase 3 justo. Tienen la consulta de teoría cada 15 días, ¿sí? Esta es una. La próxima será en 15 para este turno, y si no tienen todavía la del turno viernes. Y las autoevaluaciones semanales, salvo la semana pasada que hicimos un corrimiento para darles tiempo, todas las semanas hay una evaluación, autoevaluación. Vuelvo sobre lo mismo. Las autoevaluaciones las tienen que hacer todas, ¿sí? No importa si aprobaron o desaprobaron para acceder al examen de promoción. El examen de promoción requiere que estén todas realizadas y que estén bien o mal, los va a ayudar a ustedes a saber si están entendiendo o no. Hagan esa conciencia desde ese lugar, digo, ¿no? No importa, bueno, si no se acuerdan, fueron, buscaron y contestaron, genial. Pero van aprendiendo. La idea es que los ayude como guía en los temas que son por ahí importantes de cada una de las
teorías que nosotros vamos dando, ¿sí? ¿Está? Bueno, lo que sí, si quieren, podemos ir, antes de avanzar con alguna otra cosa, ver algunas preguntas, déjenme ver, para Perdón, Alex, Vale. la otra consulta es mañana jueves, porque los viernes era de ingeniería 2. Perdón, no pasó de materia, chicos. Dios, gracias, Silvia. No. Me parecía, no, los viernes me quedó por una conversación que tuvimos, y yo asocié el día. Hasta no pasó nada. Déjenme ver alguna de las preguntas. Preguntan, no sé si les preguntaron a todos, pero me estaban preguntando a mí, si el rol es siempre un usuario del sistema. Esta es una de las preguntas, ¿sí?, que estaban haciendo para historias de usuario. Sí, Vale, eso es lo que les dije. En realidad es que estas cosas mucho se tienen que ir guiando por lo que dicen en la práctica. Porque por ahí hay veces que uno puede ser bastante amplio o ambiguo y sin embargo ellos lo establecen como para aprender la técnica, nada más. Perfecto, sí. Sí, lo mejor que tienen que hacer ahí es acordar con los ayudantes cómo es ese rol que están definiendo, porque puede ser amplio, sí, algunos contaban que podía ser el sistema y demás. Bueno, ese rol va a depender mucho del enunciado que les están planteando, ¿sí? Por eso hay que trabajar con los ejemplos que están armados, digamos, como a propósito, ¿sí? Déjenme ver porque hay un montón de preguntas de acá. O sea, la historia se hace desde el rol vendedor. Si un cliente sin usa el sistema no debería necesitar una historia. ¿Sí? Eso va a depender, claro, tal cual, del problema. ¿Sí? Lo mismo, así en el aire depende mucho de qué quieren hacer. Pero digo, creo que están interpretando cliente como cliente que les pidió el software, ¿no? Puede ser, digo, estoy interpretando. En la parte de adelante de la historia, rol de usuario. Sí. Cada historia sería un comando o botón del sistema, ¿no? Pregunta. Bueno, en realidad sí estamos modelando funciones del sistema y en algún lugar van a terminar estas funciones del sistema. Van a tener un nombre, obviamente, y las van a volcar de alguna forma en esa interfase, ¿sí? Son parte de esto que va ocurriendo, digamos. Si lo miramos desde el lado de que vamos a implementar, probablemente todas terminen siendo. ¿Por qué digo probablemente? Porque uno está elaborando esa lista de historias de usuarios, ¿sí? Y se va a decidir, bueno, con qué orden se hacen, cuáles se hacen primero, ¿sí? Se puede establecer una línea de corte y decidir por cuáles son. Digo, por eso no quiero decir todas, pero digamos, deberían ir todas, ¿no? Cuando uno acuerda desarrollar el sistema y hace el documento de especificación del sistema, vuelca ahí cuáles son las que van a terminar siendo parte del sistema. Sigo mirando porque tengo un montón. ¿Se puede usar? Entiendo que debe ser por los enunciados. Acá hay una pregunta rara. Dice, ¿se puede usar ejercicio de la práctica 2 para casos de uso? Sí, lo que ustedes quieren hacer es tratar de modelar, a ver si entiendo, con casos de uso, enunciados de la práctica de historias de usuario. Es un ejercicio que es interesante. Está bueno hacerlo. Lo que después ustedes deberían descubrir es dar un enunciado, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor técnica de especificación que podemos aplicar? ¿Entiendes? El límite entre la historia de usuarios y el caso de uso es ahí difusa, salvo lo gigante o lo grande que sea el sistema. Sí, acuérdense que la historia de usuario no es buena para eso. Y después cuando aprendan más técnicas que ya van a venir, tablas de decisión, diagrama de tensión de estado, red de Petri, se van a dar cuenta de cuál sirve para qué cosa, ¿sí? Pero uno, a ver, en teoría podría modelar con cualquiera, pero va a salirle más fácil si la hacen con
con la técnica adecuada, ¿entiendes? Esa sería un poco la idea. Van a publicar el listado de cuáles vamos aprobando o cuáles no. Entiendo que son las autoevaluaciones, ¿sí? Si ese listado, acuérdense que no tiene que ver con aprobar o no aprobar. Eso lo saben ustedes. Cuando publiquemos los resultados, creo que es esa la pregunta, y vean las respuestas, ahí ven en la nota, ¿sí? En general pueden saber qué notas se sacaron, ¿sí? De 10 preguntas, cada una vale un punto. ¿Está? Después revisamos esto de que vayan viendo las respuestas. Sí, lo mismo. ¿Vamos a hacer una devolución de las autoevaluaciones? Sí. Vamos a publicarles cómo les fue. Bueno, esto es para la práctica. Preguntan si se sabe cómo será el parcial. Porque para hacer un ejercicio de usuario sube 2 horas. Pobre, bueno, sí, yo te entiendo. Lleva tiempo, por eso les estamos pidiendo que practiquen bastante. Sí, lleva tiempo hacer estos ejercicios. Casos de uso, van a notar que les va a llevar más tiempo. ¿Sí? Ahí la estrategia es ponerse cancheros con la técnica, ¿no? Y tratar de, no sé cuál sería el consejo, pero el mejor consejo, para no meter la pata, digo, que la idea es que lo tienen que pensar, el ejercicio. Y pasa muchas veces, nos pasó en la consulta del lunes, y pasa otras veces que como que piensan demasiado el ejercicio, digo, empiezan a suponer cosas del ejercicio que exceden a lo que el ejercicio pide. Por ahí una buena estrategia es tratar de entender exactamente lo que el ejercicio pide. Si ustedes logran eso, es mucho más fácil después volcarlo. Si van generando las sesiones de usuario, los casos de uso, con esa duda, bueno, esas dudas se van como transponiendo y empiezan a aparecer funciones que no existen y ese tipo de cosas. Ahí hay una cuestión de tiempo que sí, la manera de graduarlo es haciendo los ejercicios, practicando, ¿sí? Después va a haber un repaso en la práctica, eso lo ven con los estudiantes, les piden ejercicios y siguen practicando. No te respondí a la pregunta del parcial porque no, porque eso lo vas a ver en la práctica. Pero sí te digo lo que pasa con el ejercicio, objetarás de que hay que hacer ejercicio. El jueves también hay explicación, mañana, sí, disculpa. En la hora, Silvia, a las 17, así no meto la pata. Sí. Bien, esa la tengo. No meto la pata, perdón. Bueno, hay muchas de la autoevaluación. Después ahí lo que vamos a hacer es mostrarles los resultados, ¿sí? Entonces ahí ya se quedan tranquilos de que están viendo de la 1 y de la 2 cómo les fue. A las 17, la misma, el mismo tema. Dice, ¿estaría bueno que las preguntas queden para repasar? Sí, estamos con lo mismo, ¿de acuerdo? Si bien todavía para el examen de promoción falta, pero sí. Ahora están preguntando a todos, ahora están viendo a todos. La funcionalidad de los casos de uso sería la acción que realiza el actor para interactuar con el sistema. Eso que estamos conversando, sí, exactamente ese es el caso de uso, ¿sí? Es decir, es lo que provoca que ese actor interactúe con el sistema y desencadene ese caso de uso, ¿sí? Que ese sistema cambie de estado, por eso es dinámica la técnica, y se modifique. A ver, si solo hay un usuario... Sí, Dale. No, que por ahí hay varias, en el mismo caso de uso, por ahí el actor hace varias, está involucrado en varios casos. Claro. Sí, o sea, por ahí la funcionalidad sería la del nombre que le pongamos al caso de uso, ¿no? Está bien, perfecto. Sí, es cierto lo que dice Marcos. Un actor puede desencadenar más de un caso de uso, ¿sí? Esto también lo van a ver en varios ejemplos y la funcionalidad tiene que ver con ese nombre que le dan el caso de uso. Sí, totalmente es así. Esperen que ahora vuelvo a historias de usuario. Si solo hay un usuario administrador que tiene que ser autorizado, la historia de usuario de registrar o autorizar se debe incluir. La pregunta va más por el lado de lo que tenemos que imaginarnos
un poco las reglas de usuario que no se especifican. En las historias de usuario, sí, en general el enunciado tiene en su escritura, salvo algún caso puntual, tiene las historias de usuario que tienen que modelar. Lo que hay que descubrir es cómo dividirlas, cómo escribirlas en esta parte de la parte de adelante de la tarjeta, y después con los criterios de la aceptación se termina de cerrar la idea, ¿no? Ahí sería el punto. Lo que preguntan del login y el logout, ya lo habían preguntado, sí, lo que le piden en la práctica, igual lo chequearon en la práctica, es esto de loguearse al sistema y salirse del sistema. Esta es por defecto, en general, porque son sistemas con usuario y contraseña, sea web o no sea web, y este tipo de historias de usuario son las que por ahí tienen que agregar ustedes. Y que en general son iguales todas, salvo que diga lo enunciado. Por eso le digo, es subjetivo el enunciado. Si el enunciado pone algo en particular en ese logueo, hay que prestarle atención. ¿Sí? Sí, tal cual. Si se responden por texto, podrían escribir la pregunta a la que responden o por lo menos una respuesta más completa. Sí. Creo que se están hablando de ustedes. ¿En dónde está su vida? En autoevaluaciones no tengo nada. Esto de hace un rato debe ser, vuelvo sobre lo mismo, la autoevaluación todavía no está, se va a subir mañana, ya pasaron 2, deberían haberlas desarrollado, ¿sí? Sí, a la brevedad les vamos a corregir la autoevaluación 1, que todavía no las corregimos. No las corregimos. Las vamos a ir corrigiendo a medida que avanza el tiempo, digamos. Después que se venza la autoevaluación anterior, la vamos a corregir. Con la 1 nos dormimos un poco, me parece. Sí, es cierto. Ahora ya les vamos a corregir la 1 y la 2, así ya quedan tranquilos y... Ahí les quedan las preguntas y las respuestas para repasar y eso. Exacto, para repasar. Ahí está bueno, por ahí cualquier cosa para la próxima consulta se anotan las dudas, los vamos siguiendo, ¿sí? Puede ser que haya quedado alguna duda de alguna de las preguntas, lo mismo lo pueden hacer por mensajería, ¿sí? Habitualmente cuando tienen dudas nos escriben, eso sí, nos preguntan a nosotros. Y como nos vemos cada 15 días en las consultas, todo lo que tenga que ver con las autoevaluaciones nos escriben a nosotros. Pueden escribirle a cualquiera de los profes, pero digo, cada uno puede escribir al de su curso. A Marcos, ha escrito a mí, y ahí les vamos respondiendo. ¿Está? Esa sería... Sí, dale, Silvia. No, que acá me están preguntando, porque por ahí uno se confunde, porque nos confundimos con las preguntas que nos están haciendo, que por ahí vos estás hablando y a nosotros nos hacen otras preguntas. Dale. Y los ejercicios de la práctica, si no les queda claro, porque creo que vos incluso lo dijiste, que los chicos quieren ahondar demasiado en los ejercicios y a veces se pasan de vuelta. Mi consejo es que lo consulten con el ayudante, a eso me refiero, hasta dónde se supone que esa historia de usuario tiene que ir ampliándose, o no es, en realidad no sería una historia de usuario, es un ejercicio, hasta dónde sería ampliarlo, ¿sí? Porque lo piensan demasiado, como vos dijiste, se enroscan bastante con ese tema. Sí. Tal cual, sí, por ahí eso es importante decirlo, pues sobre todo pasa ahora con la práctica de historias de usuario, pasa ahí, porque es la primera vez que se enfrentan a una técnica de especificación. Ya después cuando van a casos de uso, van mejor y van a ver que van a ir cada vez mejor en la medida que tengan el panorama completo de cuáles son las técnicas de especificación. Se van a empezar a dar cuenta solos de cuál es ese nivel de profundidad. Entiendo es el que más se está complejizando. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si hay una nueva. En general se debe distinguir el rol de usuario registrado del usuario logueado.
Sí, eso de, no sé si registrado o logueado, pero que esté o no registrado es lo importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé, tienen que asociarse a un sistema de préstamos, no sé, de bicicletas, por decir algo, ¿sí? Y para poder hacerlo tienen que ser socios de ese lugar. Entonces va a haber un momento de un usuario que no está registrado y después de un usuario socio. Siempre tratamos de buscarle el nombre lo más parecido al problema en el cual estamos trabajando, ¿sí? Ese estado sí existe, ¿sí? Tal cual, Alejandro. En general, no sé si es en general, es como decía hoy Alejandro y como decía Silvia también, va a depender del ejercicio en particular y ahí es justamente lo que tiene que consultar con el ayudante. En cada ejercicio, capaz que su usuario en algún ejercicio, capaz que es usuario registrado, en otro capaz que es usuario logueado, y en algún ejercicio capaz que no tiene sentido hablar de usuario registrado ni de usuario logueado. Exacto, sí, lo mismo que el nombre que le ponen, ¿no? Yo le puse socio porque lo dije por decir, pero por ahí es ciclista en ese ejemplo, ¿sí? Porque el enunciado lo llama ciclista al que está registrado, si no, no es ciclista, aunque tenga bicicleta, digo, esas cosas que son muy finas, muy ambiguas, son del problema en el cual están resolviendo, que es eso a lo que le tienen que prestar atención, ¿no? Uno igualmente puede, cuando mira el ejercicio, no tengo un ejemplo, pero podríamos tomar alguno que tenga algún inconveniente y mostrar que si bien uno interpreta el diagrama, no es del todo claro, ¿sí? Porque llamamos socio no socio, ese tipo, como uno si lo puede aproximar un poco mejor a ese nombre, le va a quedar más claro a todo el mundo, y a ustedes mismos también, y para que después mire o corrige, que vamos a hacer los ayudantes o nosotros. Sí, tal cual. Bien. Creo que después no, hasta ahí iba, no quería dejar la pantalla porque si no queda como fea la del training. Bien. En general están asistiendo a las consultas, están preguntando, ¿sí? Ahí pueden ponerme el signito verde que tienen el curso para ver. Como que sí, bien. Porque sabemos que sí, porque los ayudantes y los JTC nos dicen que consultan. Entendemos que hay algunos que quieren resolver en el momento, pero bueno, eso también es complicado, tengan en cuenta para todos en general. Por eso el mejor momento es ese espacio que se les da de consulta en ese horario, porque todo esto que está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, lo que preguntaban, imagínense que están trabajando con un ejemplo, dice usuario registrado logueado, y ahí se discute y se resuelve para ese ejercicio. Tengan presente eso, ¿sí? Siempre pongan en contexto esas preguntas y esas respuestas que van trabajando en cada uno de los problemas. Y cada uno de los problemas también van a notar que aparecen cosas distintas. Traten de identificar esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con un sistema que es web? ¿Qué pasa con un sistema que no es web? ¿Qué pasa con cuando hay, no sé, lista de espera o no hay lista de espera? Cuando hay que pagar o no hay que pagar con tarjeta de crédito. Bueno, ese tipo de cosas, presten estilo, nombres y cosas así a las que les tienen que prestar atención y ver cómo se resuelven en este ejercicio. Bueno, está bien, ok. Mandé mil preguntas, otras. Está bien, no pasa nada que manden mil preguntas. El tema, en general nosotros, las que son de teoría las respondemos. Esta semana estuve respondiendo un montón de preguntas de teoría. Hubo alguien que me mandó teoría mezclada con práctica, entonces lo que hice fue respondí la teoría y la práctica copié a los JTP para que los ayuden, ¿sí? Porque algunas que están bien, hoy hicieron preguntas de teoría que están perfectas. Todas esas preguntas que son las que permiten dilucidar las definiciones, que es lo que más vemos en teoría.
y los beneficios, las recomendaciones, cuándo usar, cuándo no usar, eso sí, son cuestiones teóricas que las ven con nosotros. Bueno, bien, no sé si tienen más preguntas que quieran hacer, no sé si Marco o Silvia lo escribieron a ustedes. Yo igualmente grabé para después subirlo, después mañana se lo subimos, después se procesamos. No, ¿Algo más por que ahí, me faltó decir? Por ahí. no, hablaron un poquito sobre cómo establecer el criterio, pero me parece que quedó claro. Bueno. Sí, había una pregunta que medio que ya la respondimos, pero le estaba respondiendo en particular, pero bueno, la puedo socializar, digamos. El tema de si las reglas de negocio hay que imaginárselas o van a estar, por ahí no era exactamente esa la pregunta, pero me parece que sirve la respuesta, digamos. Si las reglas de negocio hay que imaginárselas o van a estar explícitas en el enunciado. En general, para todos los ejercicios, para todas las prácticas, para todo, va a haber cosas que van a estar explícitas en el enunciado, que ustedes las van a identificar rápidamente, y va a haber otras cosas que no van a estar explícitas en el enunciado, que las vamos a necesitar inventarlas nosotros, imaginarlas nosotros, para que la cosa funcione, digamos. ¿Está bien? Para que esa historia de usuario funcione, en realidad, por ahí va a tener que haber una regla de negocio que no estaba explícita en el enunciado. Y que, otra vez, esa la van a tener que conversar con el ayudante, a ver si está bien o está mal. ¿Está bien? Como si fuera, no sé, en algún otro enunciado, en alguna otra técnica, una precondición. ¿Está bien? Por ahí está explícita en el enunciado, bárbaro, fácil. La veo, la anoto, listo. Pero por ahí no está explícita en el enunciado, pero tal vez nosotros nos demos cuenta por el tipo de problema, por cómo viene de la mano, que esa precondición es verdadera, existe, bueno, la anoto, está bien, pero no está explícita en el enunciado. Igual hay que chequearla con el ayudante, lo mejor es chequearla, porque a veces poner una precondición simplifica mucho el problema y no es lo que se estaba buscando. ¿Está bien? Bien, bárbaro, Marcos, genial. Sí, hay algunas preguntas más que aparecieron y las historias de usuario son las que uso para evitar los casos de uso. No, en realidad no, son dos cosas distintas. Son dos técnicas diferentes, dado un problema, lo encaran con historias de usuario o lo encaran con casos de uso. ¿Sí? No es que uno desencadena al otro, eso no es así. Son dos técnicas distintas, lo mismo cuando vean tablas de decisión, redes de Tetris, diagrama de transición-estado. Cuando encaran el problema, lo leen y lo empiezan a resolver aplicando una técnica, ¿sí? En particular, no están como ligadas de esta manera. Después sería darse de baja, registrarse, si una regla de estar logueado puede ser. No entendí esta pregunta, lo que sí entendí es toda historia de usuario tiene que tener al menos una regla de negocio. Esto tiene que ver con la definición de las historias de usuario y lo que establecen en la práctica, pero la idea es que la tenga, ¿sí? Por eso lo de al menos una está bien. Previo a las parciales suele haber una práctica de repaso, ¿sí? Va a haber más ejercicios para que tengan algunos otros ejemplos con los cuales practicar, sí, por supuesto. ¿Tá? Lo mismo igual, esos que hicieron y que están haciendo, traten de consultarlo todo el tiempo para quedarse tranquilos de que está bien. ¿Sí? Si les quedan dudas, vuelvan a preguntar. ¿Sí? Hay muchas cosas, como decía Marcos también, que depende de qué reglas, digo regla de negocio porque es lo que establecieron ahora, qué regla de negocio establecieron, o qué precondición supusieron, o qué cosas degeneraron, que hace que esta especificación tome un determinado camino, que es consistente con eso que pusieron, ¿sí? El compañero supuso otra cosa, ¿sí? Y puede ser que haya en este camino algunas otras cosas que va a ser más fácil o más difícil. Eso va a depender de cómo lo encaren. Después van a ver una técnica que suele ocurrir eso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que establezcan bien esas reglas o precondiciones, las llamaría yo,
para que queden bien modelados en lo que ustedes están haciendo. Voy a avanzar un poquitito. Son técnicas dinámicas, historia de usuario y casos de uso, sí. Algunas cosas están implícitas, bien, sí, tal cual. Ahora sí, respondiendo a Prato, está bien, sí, es así. Describen eventos que ocurren, aunque no siempre se evidencia el tema del tiempo. Son casos, sí, exactamente. Describen eventos que ocurren, aunque no siempre se evidencia el tema del tiempo. Sí, en lo del tema del tiempo, más que el tiempo es el cambio de estado del sistema. ¿Sí? Es decir, el sistema está en un estado determinado, yo hago algo y paso a otro estado. ¿Sí? Eso tiene que ver con que es dinámica la forma en la cual el sistema actúa. O sea, no sé, el sistema tiene, por decir algo, todos los datos de los pacientes almacenados, viene alguien nuevo, ¿sí? Y hay que darlo de alta. Eso va a cambiar el estado del sistema. Tenía un estado con todos los pacientes, ahora el estado que tiene el sistema es esa alta que se está generando, dando la alta del sistema, y va a cambiarse el estado que tenía, o sea, tiene uno más, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eso hizo que en un determinado momento histórico esto cambie. Está bien tu pregunta de que no siempre está el tiempo como explícito el que está ocurriendo. Cuando tenemos que inventar, en realidad tienen que hacer más inventar, pensar, imaginarse, iniciar sesión y cerrar sesión, solo tienen un escenario. Sí, que es el escenario de que ustedes describen en la historia de usuarios, ¿sí? En el andarse y reverso. Sea compartida por dos o más roles, ¿sí? Los escenarios deben ser los mismos para dichos roles, ¿no? Me refiero a no escribir un escenario específico para cada rol. Esto que estamos, a ver, los roles serían, no sé, un cliente, tal cosa, ¿no? Los escenarios deben ser los mismos para dichos roles. Sí, o sea, si un cliente, no sé, un socio moroso, por decir algo, o conoce otro, que puedan hacer la misma historia de usuario, tiene que ver con la definición, esto lo van a ver en la práctica, con la definición que le dieron a ese rol. ¿Sí? Por ejemplo, en casos de uso, les va a ocurrir algo que tiene que ver con la herencia que se produce en estos actores, que no son roles, son actores, lo que tienen en los casos de uso. Digo para que diferenciemos las técnicas. Es como una precondición, sí, es una regla establecida. Sí. Bien, no sé si tienen, acá hay otra más, a ver. Si quiero tener una historia de usuario, iniciar sesión, y tengo dos roles, cliente y gerente. Si una vez que estos inician sesión, se le habilitan funciones diferentes, entonces no podría compartir la historia del usuario iniciar sesión. El iniciar sesión es, en general, algo que puede hacer cualquiera. ¿Ah? Que después se habiliten o no de determinadas cuestiones tienen que ver con el rol específico. Después un gerente hará una cosa y un cliente hará otra. ¿Sí? Probablemente hay un rol genérico que es usuario en general, llamémoslo así, que es el que inicia la sesión. ¿Sí? No es que tengo que hacer, creo que ahí va tu pregunta, el iniciar sesión cliente, iniciar sesión gerente, iniciar sesión. ¿Sí? Los usuarios inician sesión en general y luego cada uno con su rol tiene historias de usuario diferentes. Tengan presente una cosa, estamos a un nivel de análisis, no estamos ni siquiera a nivel de diseño, que no lo vamos a ver este año, y ni siquiera a nivel de implementación. Entonces la idea es que también se alejen un poco de esta implementación, sí pensar en el funcionamiento, pero no en cómo después esto se va a volcar. Digo porque ahí si no, uno empieza como a imaginarse cómo va a ser eso. Sí hay que imaginarse en ese punto, o pensar, más que imaginarse es pensar,
analizar y proponer qué va a hacer cada uno de esos roles, ¿sí? Por separado, cliente y gerente, y acordar en que puede haber ese rol más genérico, que no importa si es cliente, gerente o alguna otra que no se me sale, ¿no? Empleado, jefe de departamento, no sé. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la historia de usuario. Hay que acordar eso y revisarlo en la práctica, ¿de acuerdo? Bien, Valentín. Bueno, no sé si hay algo más. Si quieren, bueno, tenemos todavía la consulta de mañana jueves a las 5 con Silvia. Ahí nos volvemos a encontrar y igual después les vamos a subir esta misma consulta. No sé si tienen alguna pregunta más, Marco, Silvia, si no ya estamos. No, yo no. Bueno, bárbaro. No, ya estamos, Ale. Listo, entonces, bárbaro. Nos vemos en la próxima consulta entonces. Gracias a todos y a todas, ¿sí? Nos vemos. Adiós. Chao, Marco. Chao, Silvia. Chao. Chao. Chao.